señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Todas las guerras elaboran sus mitos, que si bien cumplen su función durante la contienda, prenden en el consciente colectivo y perpetúan una versión de la misma al final de la guerra. Por su carga ideológica, la Guerra Civil Española fue acaso una de las que más mitos generó, entre ellos la defensa de Madrid. La llegada de las vanguardias nacionales a Madrid a comienzos de noviembre de 1936 creó una situación propicia para la propaganda que fue oportunamente aprovechada por el Partido Comunista. Este transformó la imposibilidad de tomar una ciudad de dimensiones que excedían la capacidad de la exigua fuerza atacante en un gran éxito de los defensores. En parte lo fue, pero no por las razones que la propaganda aseguraba. En Madrid no se produjo una repetición del 2 de mayo que los comunistas aseguraban, entre otras cosas porque no hubo combates en el interior de la ciudad. La guerrilla urbana diseñada por el PCE quedó en un simple proyecto. Eso sí, además de a los propósitos propagandísticos, sirvió a los de reclutar una fuerza militar propia canalizada a través del V Regimiento, que a fines de 1936 contaba con unos 70.000 hombres. Bajo el eslogan de "No pasarán", un lema copiado del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, los defensores se sostuvieron en la capital contando con una fuerza de casi 40.000 hombres, muy superior a la de los atacantes. La realidad es que en el frente de Madrid los nacionales siempre fueron numéricamente inferiores a los republicanos. Estaban estos agrupados en unidades militares o en milicias ya militarizadas, casi exclusivamente españolas, ya que las brigadas internacionales apenas alcanzaban los 3.000 hombres, en el mejor de los casos, menos de un 10% del total. Desde entonces, la propaganda republicana comenzó a poner el foco sobre los bombardeos aéreos. Lo cierto es que sobre los cielos de Madrid, la aviación nacional no dispuso de superioridad hasta muchos meses más tarde, lo que dificultaba las misiones. La escasez de aparatos hacía que los ataques se llevasen a cabo individualmente y nunca más de 5 aviones en total. De día se atacaban las posiciones del ejército enemigo y era por la noche cuando se bombardeaba a la población civil. El total de bombardeos sobre la capital fue de 11 en noviembre de 1966 y solo 1 en diciembre, con excepción de unos pocos más en los días finales de abril de 1967. Desde 1936 hasta el final de la guerra no hubo más bombardeos aéreos sobre Madrid en toda la guerra. El bombardeo artillero que lo sustituyó solía efectuarse sobre barrios evacuados por la población civil y ocupados militarmente. Madrid estuvo muy lejos de ser una ciudad indefensa. Por el contrario, era una urbe muy fortificada. Para ello se utilizó en noviembre de 1966 a 15.000 obreros de la construcción que se hallaban en el paro, en un gigantesco y febril esfuerzo. En su interior había más de 100 cuarteles de las milicias y una dotación de 83 piezas de artillería, un 20% superior a la artillería nacional. Pese a ellos, durante las semanas del acercamiento y la llegada de los nacionales a Madrid y las que les seguirían, el pánico se apoderó de los líderes republicanos. La resolución de los elementos más combativos del Frente Popular contrastó con la huida en octubre de 1936 de Azaña, presidente de la República y del Gobierno, el 6 de noviembre. Después de noviembre, los nacionales pasaron a la defensiva y ya no trataron de tomar Madrid, hasta que ésta cayó por sí sola, perdida ya la guerra para la República en marzo de 1939. Tenemos esta noche con nosotros a don Manuel de Vicente, que es autor de una absolutamente exhaustiva obra sobre la guerra civil en Madrid, algunos de cuyos volúmenes tenemos aquí: El verano revolucionario del 36 en Madrid, los bombardeos y sus consecuencias, en fin, una serie de tomos, además de otro que es el que hace referencia, un tomo que es resumen de los que aquí están, que hace referencia precisamente a esos mitos de la guerra civil española en Madrid. Pues muy bienvenido, don Manuel. Bien hallado. Es un placer tenerle. Bien, las fuerzas que defendían Madrid cuando comienza la guerra, cuando comienza el asalto en noviembre de 1936, triplican las de los defensores a las de los atacantes, son mucho más numerosas. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que en Madrid se refugian todas las milicias que iban retrocediendo el Valle del Tajo, que se incorporan a la defensa de Madrid. Eran los más numerosos. Pero aparte de eso, había fuerzas que estaban en Somosierra, que luego defendieron Madrid también, ¿no? Las fuerzas nacionales eran en total 20.000, que estaban desplegadas desde Talavera hasta Madrid. El asalto a Madrid se planteó prácticamente con 15.000 hombres. Y, hombre, a lo largo de los días cambiaron
los efectivos, pero una cifra media de los republicanos fue 40.000, 45.000. Uno de los mitos, casi por excelencia, podemos decir, de la defensa de Madrid, por lo menos en los primeros meses, es el de la presencia de las brigadas internacionales, que ciertamente acaeció, pero que en realidad sumarían aproximadamente el 8% del total de las fuerzas republicanas presentes cuando se detuvo a los asaltantes en el año 36, en noviembre del 36. Sí, eso nominalmente, porque realmente intervino en los combates solo la 11 brigada, la primera brigada, y la 12, que era la segunda, estuvo en reserva, que no estaba completa además. Mientras que los que realmente defendieron Madrid eran 17 brigadas españolas, que se llamaban brigadas mixtas. Además, el comportamiento de la brigada internacional tuvo mucho que... no fue buena. Y el Vicente Rojo, después de la ofensiva republicana el día 13, planteó la destitución del general Kleber, que era un general soviético, porque había hecho la guerra por su cuenta, no había acatado las órdenes de Vicente Rojo. Lo que pasa es que el Partido Comunista necesitaba hacer actos de propaganda porque numéricamente era muy inferior en la República. Y entonces las armas que mandó la Unión Soviética, los hombres que mandó el Partido Comunista, que eran las brigadas internacionales, la aviación, los tanques, todo eso fueron motivos que aprovechó los comunistas para dar una imagen a la República mucho más importante de lo que realmente eran. Otra de las imágenes clásicas, podemos decir, y también objeto de una amplia propaganda, fue la de los bombardeos aéreos sobre Madrid. En realidad estos fueron muy pocos y muy tempranos. Enseguida fueron reemplazados por bombardeos artilleros. En general los dos causaron un número de bajas bastante reducido, no digamos nada si lo comparamos con los bombardeos naturalmente de la Segunda Guerra Mundial, e incluso los bombardeos artilleros se efectuaron sobre barrios, sobre zonas que habían sido previamente evacuadas y posteriormente ocupadas por los militares republicanos, por las tropas republicanas. Sí, efectivamente. Los bombardeos aéreos empiezan el día 6 de noviembre, el día que se marcha el gobierno, y los bombardeos aéreos franquistas, ¿no? Y lo que perseguían era eliminar la moral tanto de la población como de los defensores. Y efectivamente, esa es una teoría de un general italiano cuyo nombre no recuerdo ahora. Duet, que era el que propuso la idea del ataque moral, ¿no? Desmoralizar. Como Madrid era una gran ciudad, desmoralizar a su población. Al principio, los primeros días, la aviación española nacional era superior, pero enseguida llegaron los aviones rusos que eran mucho mejores técnicamente que los alemanes y los italianos que utilizaban los nacionales. Entonces ahí aumentó la necesidad de bombardear, pero estaban en inferioridad, y eso dio lugar a los bombardeos nocturnos, porque no podían atacar la aviación republicana, no podía atacar al nacional de noche. Volaban de uno en uno los aviones con separación de 20 minutos, salían de Ávila, pero producían un impacto moral tremendo porque lanzaban bombas incendiarias, bombas de 5 kilos. Como la mayor parte de los edificios de Madrid eran de madera, se producían unos incendios tremendos, aunque no había víctimas porque les daba tiempo a salir. Pero sin embargo, desde el punto de vista moral, fueron muy eficaces estos bombardeos. Luego ya, cuando el 23 de noviembre Franco decide dejar el ataque a Madrid, pues la aviación se retira para ir a otros frentes, la aviación nacional. Entonces la aviación republicana queda dueña del Teatro de Operaciones en Madrid, se reduce la fuerza nacional a la mitad en Madrid, y durante toda la guerra hay un predominio republicano inevitable porque los nacionales adoptan una posición defensiva. Aunque querían conquistar Madrid, se ponen a la defensiva. Y eso es muy curioso porque es una ciudad que está a la defensiva con unos atacantes que están a la defensiva. Y eso es lo que pasa durante toda la guerra.
2 ejércitos a la defensiva. Y hay un empantanamiento en Madrid precisamente. Dado que la ciudad estaba ocupada militarmente y era frente de guerra, pues una ciudad de frente, ¿el bombardeo de Madrid se podría considerar un objetivo legítimo? Pues es que también ahí la propaganda deformó mucho las cosas. Los republicanos, Vicente Rojo concretamente, cuando toma posesión del Estado Mayor republicano, que se llamaba Fuerzas de Defensa de Madrid, establece una zona militar de Madrid que más o menos, divide Madrid, más o menos, pues saliendo de Cuatro Caminos, por Bravo Murillo, luego San Bernardo, luego baja a la Plaza España, sube por Bailén, la Ronda de Segovia, la Ronda de Toledo, la Ronda de Valencia y luego la Avenida Ciudad de Barcelona, que entonces se llamaba Pacífico, y Vallecas. Esa es la línea que separa la zona militar de la zona civil. La zona militar tenía centinelas a lo largo de toda la línea y los ciudadanos no podían entrar. Y en esa zona militar, ¿qué es lo que había? Pues estaban los depósitos de municiones, por ejemplo en el Cine Coliseum, en Ópera, en el Teatro Real, y estaban también la artillería. Y que el ataque a esa zona de Madrid hay que diferenciar los bombardeos a la zona civil o a la zona militar. Los bombardeos de la zona militar eran del frente, ¿no? Y era una parte muy importante de Madrid. Y luego los barrios evacuados, que han sido muy importantes, que fueron forzosos, hubo 2 evacuaciones, una en noviembre y otra en diciembre, en que a punta de fusil se hizo salir a la gente de sus casas y se les obligó a refugiarse en Madrid, donde no había sitio para vivir. Esos barrios refugiados que habían quedado vacíos fueron ocupados como bases militares para el descanso de los soldados que estaban en el frente. O sea, eran objetivos militares, eran campamentos. Lo que pasa es que se dice, se ha bombardeado el barrio de la China, pero es que el barrio de la China lo único que había eran militares, ¿no? Hay un caso solo que es Argüelles. Argüelles fue una zona militar muy importante al principio de la guerra, en el mes de noviembre, pero era un barrio también evacuado. Y además, Argüelles no es como hoy en día, es un barrio consistente, era un barrio muy moderno y había muy pocos edificios. Y el barrio que más bombardeo sufrió fue Argüelles, porque era el frente. El frente de la Universitaria. Los nacionales querían llegar a Marqués de Urquijo y los republicanos no consiguieron que no pasaran del Paseo de Moret, para entendernos, ¿no? Entonces la aviación bombardeaba Argüelles y Argüelles quedó prácticamente destruido, porque tenía muy pocos edificios, los pocos que había fueron destruidos. A finales del 38, como un acto de propaganda, dada la situación de enorme carestía que había en Madrid en aquel momento, los nacionales bombardearon, ya digo propagandísticamente, con pan blanco a la población, ¿no? Efectivamente. Eso es muy curioso, porque hubo una campaña por radio, porque el elemento básico, la prensa no llegaba de un campo a otro, pero la radio sí. Claro. Y la propaganda se hacía en los 2 bandos, se hacía a través de la radio. Entonces, en septiembre del 38 hubo una campaña de la radio republicana diciendo que en la zona nacional había mucha hambre. Y entonces los nacionales decidieron aprovechar la fiesta del caudillo, que era el 1 de octubre, para bombardear con pan. Los primeros bombardeos de pan se hacen a primeros de octubre, se hicieron sobre Madrid, Barcelona, Valencia, Cartagena y Mahón. Porque Mahón era la única isla de Baleares que era republicana. Para Madrid se utilizaron 10 toneladas en el primer bombardeo, porque hubo varios, 10 toneladas de harina, se hacían panes de 100 gramos, los panes se envolvían con folletos, con propaganda, y luego se metían en sacos. Y lo que tiraban los aviones eran sacos de pan. Al caer al suelo estallaban, los panes se desperdigaban. Inmediatamente Miaja, que era el general jefe de la zona republicana, prohibió coger el pan y dijeron que era porque estaba envenenado. La gente lo cogía y lo comía. Claro. Lo que pasa es que en la calle no se atrevían a cogerlo. Lo cogía en las azoteas, en los tejados.
en algunos sitios recónditos, porque en Madrid había un hambre tremendo. Yo no quiero hablar, hay un libro de dos mujeres que han escrito un libro sobre el hambre en Madrid, y ellas dan la cifra de 80 muertos de hambre durante los 3 primeros meses del año 39, que es el final de todo, fue lo peor. Que es que ya la gente estaba desnutrida, no había comida. Claro, el impacto moral fue tremendo. Esos bombardeos luego se repitieron, porque vieron el éxito político que tenían, y luego tuvieron un éxito tremendo también internacionalmente. Toda la prensa internacional, eso de bombardear con pan, luego se hicieron bombardeos con tabaco, porque se hacían intercambios en el frente, porque los republicanos tenían papel, los cigarrillos se liaban. Entonces el papel de los cigarrillos lo tenían los republicanos y el tabaco los nacionales. Había muchos frentes en que se cambiaban papel por tabaco. Y lo tuvieron que prohibir en los dos bandos porque había confraternización muy peligrosa, ¿no? Hubo otros bombardeos de propaganda, pero vamos, los más conocidos y se repitieron, visto el éxito, se repitieron varias veces. En total, yo con datos del Ejército del Aire estimo que se utilizaron 100 toneladas de pan en el total de los bombardeos. Una cifra que no es totalmente segura, pero que indica, sí es suficiente para indicar un nivel de lo que fue aquello. Hubo la superioridad republicana sobre la nacional en el frente de Madrid fue constante durante toda la guerra, y hubo incluso una ofensiva en noviembre del 13, ¿no? De noviembre del 36, una ofensiva muy nutrida desde el punto de vista numérico por parte de los republicanos, que fracasó, pero que enfrentó a 80.000 republicanos contra 20.000 nacionales. No se suele hablar mucho de esta maniobra. El asalto a Madrid empieza el 6 de noviembre del 36. Y el 9 de noviembre, y el 6 de noviembre se retira el gobierno de Madrid. El 9 de noviembre se reúne Largo Caballero, que era el presidente de gobierno, con los asesores soviéticos en Albacete, que era la base de las brigadas internacionales, y con ayuda de los asesores soviéticos se planifica una operación que pretendía acabar con las tropas nacionales que estaban asaltando Madrid. Entonces se reúnen dos ejércitos, se forman dos ejércitos. Un ejército que es el ejército del centro, mandado por el general, que no recuerdo ahora el nombre, que estaba situado en Guadarrama, y en el sur, en Aranjuez, y luego otro ejército que era el de la defensa de Madrid, mandado por Miaja. La operación consistía en atacar por los 4 flancos, es decir, hacer rodear totalmente a las tropas nacionales y atacar por el norte, por el sur, por el este y el oeste, a la vez. Se pretendía dividir las fuerzas nacionales y cercarlas desde Aranjuez, llegando a Móstoles y Alcorcón. Esa era la operación. Y ahí intervinieron 80.000 hombres con mucha artillería. Pero fracasó. Y una de las razones del fracaso fue el comportamiento de la Brigada Internacional de la 11, que estaba en la casa de campo, fue arrollada, no cumplió su misión, y fue precisamente por esa zona que ocupaba la Brigada Internacional por donde las tropas nacionales escaparon del cerco. Y eso duró, la batalla duró el 13 y el 14, y el 15 de noviembre es cuando los nacionales hacen la contraofensiva y entran en la ciudad universitaria. O sea que esos 3 días, el 13, el 14 y el 15 de noviembre del 36, son lo fundamental de la batalla por Madrid. Eso ya no se vuelve a repetir más, porque luego ya son escaramuzas lo que hay. La única batalla de verdad fue esa. Esas dos. En términos generales y tomando la guerra en su conjunto, usted afirma que Madrid fue la ciudad española que más sufrió, por lo menos de las grandes ciudades españolas, que más sufrió en la guerra. Sí. Y hay muchos testimonios de republicanos de la situación de hambruna que se pasó en Madrid. Yo voy a dar solo una referencia, que es que en la Plaza Mayor había un mercado negro de perros y gatos. Y como se acabaron los perros y gatos en Madrid,
se hizo un mercado de ratas y los madrileños se comían ratas. Eso estuvo funcionando toda la guerra, hasta el final. No había proteínas, no había proteínas. Aunque había una comunicación con Valencia, el tiempo de transporte era tan grande que no llegaban las verduras. Hubo un ingeniero republicano que ahora no me sale el nombre, fue Ardiz, el coronel de ingenieros. Ardiz, el de la defensa de Madrid. El de la defensa, de la fortificación. La fortificación de Madrid. Sí. Fue una gran persona esta. Y profesional y humano, fue una gran persona. Y este se preocupó de las carencias vitamínicas y utilizando la fábrica de cervezas que todavía existe, ¿no? Al lado del Estadio Metropolitano, estuvo fabricando compuestos químicos para ayudar a defender, en definitiva. Lo más es que Madrid estuvo 29 meses sufriendo la guerra. Eso no ha pasado en ninguna ciudad de España. Así es. Don Manuel de Vicente, le agradecemos enormemente su presencia con nosotros hoy y esperamos contar próximamente también con usted. Se lo agradecemos vivamente y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Pues yo he disfrutado mucho aquí.